tu palabra seremos, para tu gente seremos. Haz de mi vida lo que quieras. Hola jóvenes confirmandos, un saludo en el Señor. Mi nombre es Gupis. El tema a hablar el día de hoy va a ser Defiende tu fe, la parte 2. La semana pasada pudimos ver algunos puntos. El día de hoy vamos a tratar los siguientes. Para poder empezar se darán algunas citas para poder ver algunas bases bíblicas de algunos de estos 5 puntos a tratar. En algún momento tal vez podrán haber atacado nuestra fe, y la idea de esto es que nosotros podamos defenderla. Tampoco es para poder salir a buscar a la calle pleitos. No es tampoco para que nos pongamos a discutir en las redes sociales, en Facebook o en Instagram con la señora, para que nos bloqueen unos días, para que nos bloqueen hasta semanas de repente. No se trata tampoco de esto. Los invito entonces a ponerse en actitud de oración y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Permite, Señor, abrir nuestros corazones para que podamos entender lo que tienes hoy para decirnos. Permite, Señor, que cada uno de estos jóvenes pueda entender lo que tú quieres llegar a decirles. Que podamos nosotros defender nuestra fe con actitud y que sea el Espíritu Santo que hable por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como ya les había mencionado, el primer punto es confesarse con un nombre. De repente, nosotros mismos podamos tener esta misma inquietud. ¿Por qué confesarse con un nombre? Tal vez alguna de las cosas que nos puede decir algún hermano separado es esto. Y la mejor manera en la que nosotros podamos responderle es así. No me confieso con un hombre pecador como yo. Entonces la mejor respuesta que podemos darle es, entonces no voy al médico porque se enferma como yo. Y de repente es la mejor manera en la que nosotros podamos responderle. En Santiago 5:16 nos dice en su palabra, tal vez en algunas Biblias diga de distinta manera. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, la palabra que nos dice es reconozcan. Por ejemplo, en la Biblia Jerusalén es confiésense. Confiésense unos a otros sus pecados. Es la primera cita que nos da la palabra del Señor. También en Juan 20:23. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿A qué se refiere el Señor en esta palabra? Cuando Jesús en la última cena instituye la Eucaristía a sus discípulos, Él en este momento a ellos los ordena sacerdotes. Y es en este momento en el que a la iglesia, a sus discípulos como iglesia, les otorga el ministerio de este sacramento. Y es a ellos a quienes se dirige el poder perdonar los pecados a quienes realmente con el corazón se arrepienten de ellos y a quienes no se los pueden retener. Y si ustedes sabían, es que los padres pueden hacer esto. A quienes no se arrepienten realmente y verdaderamente de corazón, a ellos no se les perdonan los pecados. Y es Jesús a quienes se dirige con esta palabra. Mientras Jesús entonces estaba en la tierra, en cuerpo, Él mismo era el que perdonaba los pecados. Por eso mismo es que debía dejar este sacramento a sus discípulos, a la iglesia. En 2 Samuel 12, el profeta Natán hace ver al rey David la gravedad de su pecado. Él, con humildad, se arrepiente de su pecado y el profeta Natán lo perdona en nombre de Dios. A diferencia de en 1 Samuel 15, el profeta Samuel hace ver al rey Saúl de la gravedad de su pecado. Pero a diferencia del rey David, este no se arrepiente verdaderamente y solo le da miedo.
porque ve la consecuencia, pero no se arrepiente, entonces a este no se le perdona su pecado. Lo mismo ocurre con los sacerdotes. Ellos nos ayudan a ver la gravedad de nuestro pecado. La práctica de este sacramento ha cambiado a lo largo de los siglos. Antes se hacía a través de la confesión en público. En una plaza se paraban enfrente de todos y confesaban sus pecados graves. Después se trasladó, únicamente se confesaban con el obispo y después a los sacerdotes. Algunos hermanos protestantes dicen que es un invento y hay que verlo desde el punto de vista humano y psicológico. Si esto fuera un invento, hay que verlo así. Ellos pasan muchas horas sentados escuchando cosas negativas, son cosas malas. Si fuera un invento, ellos pudieron haber escogido y haber dicho, bueno, solo se van a confesar algunas personas, solo los sacerdotes, solo los obispos, solo las personas consagradas. O bueno, como ellos pecan poquito, no se van a confesar, solo van a ser algunos laicos de altas sociedades. Pero no, todos estamos llamados a la confesión. Y por este mismo llamado de la confesión, es que mi pecado tiene una repercusión social, tiene un impacto social, porque yo, por mis acciones, es que ofendo a la iglesia y por esto mismo, por este impacto social, es que yo debo pedir perdón a un representante de la iglesia, en este caso, a un sacerdote. El corazón es engañoso. No podemos ser jueces en causa propia. Somos complacientes con nosotros mismos. Y en Jeremías 17:9 nos dice así: el corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Y es por eso mismo que el sacerdote juega un papel muy importante. Es como otro profeta Natán, que nos ayuda a discernir de qué tan grave puede llegar a ser nuestro pecado. Y como ya hemos visto en los primeros temas respecto a los sacramentos, el sacramento de la confesión, que es un sacramento de curación, pues también hablaremos un poquitito acerca de la unción de los enfermos. Una de las cosas que nos dicen es que este sacramento no es válido, porque cada uno encomienda su espíritu al Señor. Y lo dicen claramente con esta cita, en Hechos 7:59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pues definitivamente Esteban no podía decir, espérense, cuando era apedreado, voy a llamar al sacerdote para que me unja, porque estaba siendo apedreado. Por supuesto que él mismo iba a encomendar su espíritu. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando estamos en peligro de morir, pues por supuesto nosotros mismos somos quienes encomendamos nuestro espíritu. Pero hay una cita en donde claramente se refiere a la unción de los enfermos. En Santiago 14:15. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos en la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará a quien no puede levantarse y el Señor hará que se levante y si ha cometido pecado se le perdonará. La unción de los enfermos ayuda a que el que está enfermo, que está rodeado por todos aquellos, pueda obtener esas fuerzas y pueda confesarse, y que active su fe y pueda hacer la confesión, pueda obtener una sanación corporal y espiritual. Ahora, un aviso muy importante. Para la próxima reunión, que será en esta fecha, si no hay nada aquí es que todavía no sabemos la fecha, solo esperen a que salga. En esta fecha nosotros tendremos la siguiente reunión y es muy importante que lleven las cosas necesarias para completar su papelería. Si no lo han entregado, deben de llevar
la constancia de bautizo, esta debe ser original, la certificación de nacimiento, esta puede ser una copia, y la ofrenda a 80 quetzales. También deben de llevar a esa reunión o a la siguiente, que será la semana siguiente, la constancia de confirmación de su padrino o madrina. Y si ustedes eligieron a un matrimonio para que sea sus padrinos de confirmación, deben de llevar la constancia de matrimonio. Así que tenemos tiempo para conseguirla, no lo dejen hasta el final, para que pues al momento de nosotros avisarles esta es la fecha, ustedes digan ya lo tengo todo listo. Les enviaremos más adelante una lista de a quién le falta qué, para que pues no busquen por gusto. Pero si ustedes saben que no lo han entregado, por favor, búsquenlo de una vez. En el siguiente punto, ¿adoramos a María? ¿Realmente los hermanos separados creerán que nosotros adoramos a María? Si nosotros realmente adoráramos a María, ¿hablaríamos de Trinidad? Si fuera así, entonces no hablaríamos de Trinidad, hablaríamos de cuarteta, que sería Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen María. Pues bueno, nosotros realmente lo que hacemos es que veneramos a María. Y no solo porque es la Madre de Dios, la Madre de Jesús, sino que porque tiene realmente muchísimas más cualidades. Para empezar, es que es la nueva Arca de la Alianza, donde se posó la divinidad. ¿Qué es el Arca de la Alianza? Es un lugar donde Dios habita en la tierra en el Antiguo Testamento. Más adelante podremos ver un poquito acerca de esta parte en el Antiguo Testamento, en donde podré tocar un poquito cuando se habla en la parte de adoramos a las imágenes. Dios entonces a la Virgen María la ha preparado desde su nacimiento, porque pensemos es que Dios Padre no podía dejar a su Hijo, que es Dios, en un recipiente que estaba sucio, porque es Dios. La Virgen entonces es divina y no era divina desde un principio y tuvo que ser salvada previamente. Tuvo que ser primero salvada para ser llenada de gracia. En Lucas 1:32 nos dice que va a tener al Hijo del Altísimo, que va a ser Madre de Dios. Al decir esto no decimos que ella es superior a Él. Es cierto, por ejemplo, nosotros no decimos de que somos más que nuestra madre, pero en este caso sí, porque es Dios. En Lucas 1:42-43 nos dice así: y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Y es que nos damos cuenta que su prima estaba llena del Espíritu Santo y le dice: madre de mi Señor. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era su Señor? Era Dios, era madre de su Señor, es madre de su Señor, de Dios. Su prima, llena del Espíritu Santo, no puede decir locuras teologales. Ella misma se dirige a la Virgen y le dice que es madre de Dios. Entonces, nosotros también que no tengamos miedo de alabar a la Virgen, que no tengamos miedo de decirle que es madre de Dios. No es que la estemos poniendo en alto, que digamos que ella es más que Dios. Ella con su humildad acepta esto y no es que ella diga que es más que Él. La siempre Virgen María. Otra de las cosas que nos suelen decir es que tuvo más hijos. Y pregunto, ¿es malo tener hijos? Por supuesto, dejando de un lado los debates que se tienen ahora en decir, bueno, si no tienes recursos para tener hijos, dejando por un lado esto, ¿es malo tener hijos? Pues si realmente en los planes de Dios hubiera sido el que la Virgen tuviera más hijos,
pues está bien, ¿no? Ella no hubiera dejado de ser la llena de gracia. Pues si hubiera tenido más hijos, estaba bien, ¿no? Ella no hubiera dejado de ser la Madre de Dios. En Mateo 1:25, en la Biblia Reina Valera, que es la que usualmente utilizan los hermanos protestantes, dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí una cuestión importante en cómo utilizan esta cita, es decir, que José no la conoció, que no tuvo relaciones con la Virgen después de que dio a luz a Jesús. ¿De qué manera se traduce esta parte? El hasta que, en griego, eus, ou, que quiere decir al hebraico ad ki, que es para expresar lo que no se dio en el pasado, pero sin indicar lo que sucedería después. Pero hay que aclarar que en las traducciones muchas citas se refieren de una manera distinta. Y voy a citar dos citas. Por ejemplo, en Génesis 8:7. El cuervo que Noé soltó después del diluvio no volvió al arca hasta que se secaron las aguas. Esto no quiere decir que el cuervo, después de que lo soltara Noé, haya vuelto después de que las aguas se hayan secado. Él pudo haber soltado el cuervo y pasaron días, meses, hasta años después de que se secaran todas las aguas y no volvió nunca más. Pero la mejor cita es la siguiente. En 2 Samuel 2:23. Mical no tuvo hijos hasta que murió. Pues es totalmente ilógico, no se pueden tener hijos después de que haya muerto. Entonces, esta cita bíblica en donde menciona que José, mal utilizan esta cita, en donde dicen que hasta que no dio a luz a Jesús, pues no la conoció a la Virgen María. Los hermanos de Jesús. Esta es una de las cosas en la que suelen decirnos hasta con Biblia en mano. Aquí hay muchas citas en donde nos dicen, aquí dice que aquí están y nos mencionan los hermanos de Jesús. Pero en ninguna parte hay escrito que mencionen los hijos de María. Y hay que mencionar que en la traducción de la Biblia, pues hay muchas partes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que se menciona que por el parentesco se les dice hermano. Por ejemplo, en Génesis 13:8, se le llama a Lot hermano de Abraham cuando era realmente su sobrino. Por ejemplo, también en Génesis 29:15, Labán le llama hermano a Jacob y era realmente su tío. Por ejemplo, en Génesis 19:27, después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Cómo es posible? ¿En dónde estaban los hijos de la Virgen María como para que Jesús le tuviera que dar a su madre a un discípulo? ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? ¿Dónde estaban los hijos de María? ¿O cómo fue posible de que María tuviera que pasar sola todo ese momento, todo ese calvario de Jesús? Qué malos hijos, qué mala educación pudo haberle dado María a todos esos sus hijos que fueron inventados. Ella sola tuvo que pasar por ese momento. ¿Dónde estaban todos esos hermanos? María en los ambientes protestantes. Un dirigente protestante, David Duplessis, fue a ver las apariciones de la Virgen en Serbia y Croacia. Él pensó que al llegar todos dirían María, María, pero su sorpresa fue que todos decían Jesús, Jesús. Y es que ¿cuál es la sorpresa de esto? Se dio cuenta y él dijo
Ya veo para qué le sirve María, para llevarlos a Jesús. Y es que bien dicho está, a Jesús por María. La Virgen María, con su humildad, no espera que la vean a ella. Ella no espera que nosotros la admiremos a ella. Ella no espera que nosotros nos quedemos viéndola a ella. Ella más bien, si nosotros la admiramos a ella, ella nos lleva a su Hijo Jesús. Y por supuesto es que nadie está obligado en la iglesia a ser devoto de la Virgen María. Siguiente punto, ¿adoramos a los santos? Nosotros como católicos no adoramos a los santos, los veneramos. En Mateo 17:1, en la transfiguración, se le aparece a Pedro, Santiago y Juan. Ellos en ese momento vieron a Moisés y Elías que hablaba con Jesús. De repente los hermanos nos dicen, cuando nosotros nos referimos a los santos, es que ellos no adoran a un Dios de muertos. Y en esta cita, en la transfiguración, nos podemos dar cuenta que si Pedro, Santiago y Juan logran ver a Moisés y Elías, que ya habían muerto desde hace muchos años, estaban hablando con Jesús, pues es que ellos podrá ser que habían muerto corporalmente, pero estaban vivos espiritualmente. En Apocalipsis 5:8 nos dice, cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. En esta cita bíblica le llama a los santos a todos los bautizados que están en comunión con Dios. Por supuesto que los santos de ninguna manera desplazan a Jesús. Por eso mismo es que nosotros no adoramos a los santos, sino que les veneramos y les tenemos ese pequeño lugar. No es lo mismo adorar que venerar, es darle ese respeto a ellos. ¿Hacen milagros los santos? Por supuesto que no hacen milagros los santos. Cuando nosotros decimos, me hizo el milagro, lo que nosotros queremos decir de una manera coloquial es que le he pedido a este santo para que se una una oración para interceder juntos a Jesús. Por esto mismo es que en el tema de llamados a ser santos, les pedí que buscaran un santo en especial para que ustedes pudieran, en algún momento de dificultad, Él pudiera interceder por ustedes, pudieran pedirle a Él que fuera su intercesor. Y déjenme decirles que pues pude leer unos santos bastante interesantes que no conocía. Y es importante que ustedes logren identificarlos, que pueda Él pues ser su intercesor. En Santiago 5:16 nos dice, la súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Como ocurre en Juan 2:1-11, que es el milagro de las bodas de Caná. Lo mismo ocurre cuando nosotros decimos que la Virgen nos hizo el milagro, es que ella es esa intercesora. En las bodas de Caná es que se da cuenta de que los novios se están quedando sin vino. Entonces ella corre con Jesús y le dice que ya no tienen más vino. Ella intercede por ellos. Y así es Jesús el que hace el milagro. No es ella la que hace el milagro, sino que es el mismo Jesús. Modelos a imitar. Pues son todos aquellos santos que vivieron en esta misma tierra, con esas debilidades, con esas tentaciones, con esos problemas
De repente podrá ser que no sean los mismos problemas que nosotros tenemos, pero sí con esas mismas tentaciones y esas mismas debilidades. Pero ellos nos enseñan a vivir en ese camino del Señor. En Hebreos 13:7 nos recuerda: acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Esos santos que son un ejemplo a seguir para poder imitar a Cristo, para poder ser nosotros otro Cristo. Pues entonces ellos nos animan a poder vivir una vida en oración y para poder luchar contra el mal. Y después de haber visto entonces que nosotros veneramos a la Virgen María y veneramos a los santos, de repente algún día podremos ver o escuchar estas palabras: latría, dulía e hiperdulía. Y de repente podremos escuchar también produlía. ¿A qué se refiere latría? Latría se traduce al latín que significa adoración. ¿Y qué es adoración? Es el culto que se le da únicamente a Dios, que es Trinidad. Dulía, que se refiere veneración, que se le da a los santos. Hiperdulía, que es, pues como ya les había mencionado, dulía, hiper, que se refiere superior a, que es la veneración que se le da a la Virgen María. Y produlía, que es la veneración que se le da a San José, que es el padre adoptivo de Jesús. El siguiente punto entonces es el purgatorio. La palabra purgatorio no existe como tal en la Biblia, así como tampoco Trinidad. Pero sí está la revelación de que las almas necesitan ser purificadas antes de entrar al reino de Dios. Y para poder empezar entonces, ¿qué es el purgatorio? Según el teólogo Esteban Betancourt nos dice: por purgatorio se entiende que es el estado y no un lugar en el que las almas de los fieles que mueren en el amor de Dios, pero que todavía poseen inclinaciones desordenadas y resquicios del pecado, se liberen de estas escorias mediante una purificación. 3 cuestiones importantes que rescatar de este texto. Primero es que no es un lugar gráfico, sino que es un estado del alma. Segundo es que no es una venganza de Dios y no es una cárcel, sino que más bien es una purificación si la necesitáramos. Y entonces, ¿cuáles son estas bases bíblicas del purgatorio? Pues la encontraremos en 1 Corintios 3, 13-15. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido persiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. ¿Cuáles son estos aspectos importantes que quiere señalar San Pablo en esta cita? Primero es que habla acerca de el creyente que muere en presencia de Dios. Segundo, es que si las obras resisten a ser examinadas, pues esa persona se salvará. Tercero, si hubiera algún caso de que esta obra pues no llegara a resistir, pues hay otra opción, pero no quiere decir que se va a condenar. Y por último es que va a pasar por el fuego. ¿Y esto a qué se refiere? Que será una purificación, que es el purgatorio. La siguiente cita es en 2 de Macabeos 12, 43, 45.
Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces dio hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído de los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido causa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. En esta cita no se menciona la palabra purgatorio, pero sí que se revela la palabra purificación. ¿Cuáles son los aspectos entonces que queremos resaltar aquí? La recompensa para los que mueren piadosamente que creyeron. Los soldados eran creyentes y ellos iban a ver esa recompensa. La purificación con un sacrificio. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pues hicieron una oración para que pudieran ser perdonados de sus pecados. Y por último, la cita de Mateo 12:32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Pues realmente quiero mencionar que esta es una de las citas que utilizan los padres para poder decir si existe purgatorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice esta cita? Menciona que hay algunos pecados que se pueden perdonar, que son los que son contra el Hijo de Dios. Pero hay algunos que no se pueden perdonar, que son contra el Espíritu Santo. Bueno, los que sí se pueden perdonar en la otra vida, que son contra los que son contra el Hijo de Dios, se pueden perdonar en la otra vida. Pero no pueden ser en el infierno, porque en el infierno ya no hay vuelta atrás, ya no hay control Z, pero tampoco pueden ser en el cielo, porque en el cielo no entra nada manchado. Entonces solo hay una tercera opción, que es en el purgatorio. Tradición y magisterio. En tiempos de persecución, en Roma, en las catacumbas, se han encontrado muchas inscripciones en donde evidencia que hay muchas oraciones de la iglesia primitiva hacia los difuntos. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo en el año 407 nos dice: ayudémosles y recordémosles si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar que nuestros sufragios por los muertos los traen alguna consolación? De igual manera como San Ambrosio en el año 397. Más que llorar, hay que ayudarla con oraciones. No la entristezcas con tus lágrimas, sino encomienda más bien a Dios con oblaciones su alma. Nos podemos dar cuenta que a lo largo de los siglos, la Iglesia nos recuerda que nosotros podemos ayudarles, podemos pedir a los santos a poder encomendarnos. Una de las cosas que nos dice el padre Hugo Estrada es que a veces escuchamos decir, o hasta nosotros mismos decimos, pobres almas del purgatorio. Y él decía, pobres nosotros, porque ellos están más cerca, ellos están a un paso de ver el rostro de Dios. Pobres nosotros, porque nosotros seguimos en esta tierra, pues, penando, luchando contra el mal. Pues ellos ya están a nada de pasar a ver la gloria de Dios. Don de la misericordia. Por supuesto, Dios es un Dios de misericordia, pero por ello no va a renunciar a su justicia. Dios perdonó a Moisés, pero su justicia no lo dejó entrar a la tierra prometida que era Canaán.
Por supuesto, él acepta con humildad, pero por ello él no dejó de ser santo ante los ojos de Dios y ante los ojos de nosotros. Dios también perdonó el adulterio de David y le advierte que la espada no se va a apartar de su casa. Él también lo ha aceptado con humildad. Dios entonces perdona, pero su justicia no permite dejar por alto y por lo tanto debe haber una purificación. En Lucas 23:43 nos dice: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se refiere, aquí le habla Jesús al buen ladrón. Los hermanos protestantes nos dicen, aquí no le dice, hoy mismo estarás en el purgatorio, pero todo ese momento que pasó al lado de Jesús, lo podemos llamar como un purgatorio de amor. Todo ese momento que estuvo a su lado, purgó todos sus pecados, porque por supuesto fue un ladrón. Y ese fue entonces, antes de estar con él en el paraíso, fue su purgatorio. Siguiente punto, adoramos las imágenes. No voy a leer esta cita, pero la cita en la que siempre nos suelen atacar es, hasta se la saben de memoria, yo creo que desde chiquitos, Éxodo 24, la cita preferida. ¿Realmente creen que pues nosotros adoramos las imágenes? Bueno, pues para poder adentrarnos un poquito, ¿qué significa realmente adorar? Adorar significa que contiene la divinidad. En Éxodo 32:4 nos dice: Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Precisamente esta es una cita perfecta para darnos cuenta de lo que es adorar. Un claro ejemplo, pues es decir, aquí en este cuaderno se esconde la divinidad. Eso es adorar. A eso se refiere el adorar. ¿Es posible realmente que ellos crean que nosotros pensamos eso? Pues nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Les recordamos con cariño a lo que representa. Por ejemplo, cualquiera puede tener la imagen de su madre, de su padre, o de algún recuerdo, de alguna foto, de bodas, de sus padres, de sus abuelitos, de algún difunto que le recuerda con cariño. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos imágenes de la Virgen María, de Jesús, de algún santo, que nos recuerda realmente lo que representa. No es que nosotros digamos que ahí se esconde la divinidad, que ahí realmente se encuentra Dios, que ahí realmente se encuentra la Virgen María. Está prohibido hacer imágenes. En Éxodo 20 prohíbe hacer imágenes para adorarlas. Pero más adelante, en Éxodo 25:10, habla acerca del Arca de la Alianza, que representa, que simboliza la presencia de Dios. En Números 21:4, Dios manda a construir una serpiente de bronce. ¿Para qué servía esta serpiente de bronce? Para que cuando fueran picados por una serpiente, ellos vieran a la serpiente y fueran curados. Pero con su fe ellos fueran curados. No era para que fuera adorada esta serpiente, sino que con su fe hacia Dios ellos fueran curados. Por supuesto que más adelante ellos creían que la divinidad estaba en esa serpiente y la mandaron a destruir. Aquí se ve claramente cómo fue transformada este cambio de veneración a adoración hacia una imagen. En 2 Samuel 6:14-16, David va junto con el Arca de la Alianza. Y David responde cuando lo ven que va bailando. Y él responde de esta manera: yo danzaba en presencia del Señor, porque él iba muy contento. Él iba pensando en que iba en presencia del Señor. Y a él no le importaba porque iba acompañado.
San Pablo en Colosenses 1:15 nos dice que es la imagen visible del Dios invisible, porque nosotros, al ser humanos, necesitamos como el tener ese contacto, el querer ver, el querer percibir a través de los sentidos. Y por eso es que nosotros necesitamos tener como esa sensación de querer ver, querer sentir, esa necesidad de tener la imagen de ese Dios. En nuestra iglesia, los primeros cristianos esculpían imágenes para recordar a Jesús, también imágenes de la Virgen María y también de algunos santos para poder venerarles. No era que ellos dijeran, aquí se oculta Jesús, aquí se oculta María o estos santos, sino que era para recordarles a ellos. Realmente los verdaderos ídolos no son estos. Los verdaderos ídolos son el dinero, el poder y el placer. O como dicen algunos, las 3 P's. El poder, el placer y el pisto. Y entonces, ¿por qué me hinco yo ante una imagen? Y es que yo me hinco para poder orar en presencia del Señor, como pudo responder David, para poder nada más recordarle, para poder venerar. No es porque ahí esté realmente Dios, donde verdaderamente está el Señor es en la Eucaristía. Y es que por supuesto en la iglesia a nadie se le obliga a tener una imagen, a nadie se le obliga a venerar una imagen. Para poder terminar, que no te dé miedo nunca defender tu fe. Ahorita pues ya se te dieron algunas pautas para poder defender tu fe. Si en algún momento pues te has sentido atacado, como te dije en un principio, no es para que vayas a buscar pleitos, no es para que busques en Facebook, en Instagram, en cualquier red social y que te bloqueen por días, meses, años o te cancelen tu cuenta, sino que realmente si un día te sientes atacado o atacada, pues tú puedas defenderte. También pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que sea Él que pueda responder por ti. Y pues claro, muy importante es que Dios, o el Dios en el que tú y yo creemos, pues no necesita que le defienda, porque Él es más grande y más fuerte que tú y que yo. Te vamos a dejar un documento para que lo puedas leer, para que el video no sea tan extendido y que puedas leer este documento, y también va a haber otro enlace para la actividad de esta semana. Para poder terminar entonces nos ponemos en una actitud de oración y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por todas las cosas buenas que nos das. Te pido para que todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo podamos poner en acción. Gracias por todos los frutos que nos has dado. Te pido por cada uno de los jóvenes para que los puedas llevar en buen camino, que puedan seguir el camino de la santidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He escuchado tu llamada en la noche.